Stories y Letras. Este es nuestro primer episodio del podcast Stories y Letras, un podcast creado por 5books y por nosotras. Yo soy Jenny Lizárraga, soy la fundadora de 5books y el día de hoy seré su presentadora. Bienvenidas, chicas, es un gusto estar hoy estrenando este podcast donde vamos a hablar no solamente de literatura, de libros, de cultura, también vamos a estar conversando de temas que afectan a nuestra comunidad, a nuestras familias, como el día de hoy, que estamos hablando justamente de curación literaria y censura. En el caso de la curación literaria es un proceso que lleva técnica, estrategias y también mucho profesionalismo de parte de los curadores literarios. En muchas ocasiones los curadores literarios son educadores, son bibliotecarios, ya que están entrenados justamente para curar literatura. Efectivamente, Jenny, la curación literaria busca una lectura crítica, reflexiva y contextualizada, y no se trata de borrar el pasado, sino se trata como de entenderlo o quizás adaptarlo a este nuevo siglo XXI. La censura creo que busca más bien como prohibir, eliminar, porque a ciertos grupos o ciertos individuos tienen esos intereses de que esa publicación no llegue a todo el mundo a conocerse y a todos los lectores. De hecho, tengo un ejemplo aquí muy curioso, La Cenicienta y La Caperucita Roja, que por muchos años lo hemos leído y realmente son unos cuentos muy comunes y sin embargo tratan de temas como por ejemplo La Cenicienta, como el machismo, porque realmente se ve a una Cenicienta que es ama de casa. Exactamente. Realmente es una cuestión si los libros deberían reescribirse o mantenerlos, y sin embargo creo que sí debemos mantenerlos porque nos da una visión de cómo era la cultura y las tradiciones de aquella época. ¿Pero tú crees que es válido reescribirlos? Creo que sí se podrían adaptar, más no censurar o omitir, porque también te da una perspectiva de leerlo en aquel momento en donde sí existía esa sociedad, sí existían esos valores, y creo que leerlo desde ese punto más bien como historia y como preservar esa historia que como que replicar esos valores que evidentemente ya no es unos valores que buscamos y seguimos. Y yo quería preguntarte, Sandra, ¿tú crees que hay estereotipos en la literatura infantil? Definitivamente, Laura. Yo creo que sí, todavía tenemos muchos estereotipos, más en la literatura infantil, porque bueno, las princesas, todo eso es un enfoque, eso está hecho para los niños, las niñas. Pero al mismo tiempo siento que hemos crecido de eso, porque ahora hay nuevas historias, hay nuevos enfoques, las niñas ya no solo quieren ser princesas, o sea, ahora pueden ver que hay otras cosas, otras carreras, como por ejemplo, aquí tenemos un libro que se llama Aventura Estelar, donde la protagonista es una niña que ella quiere ser astronauta, quiere aprender del espacio, de los planetas, y siento que es algo muy bonito ver eso, porque usualmente esa es una carrera que está específicamente para los hombres, usualmente. Entonces es muy bonito poder ver que están abriendo esas puertas para las niñas también, y es algo muy importante. Por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí en mi infancia, cuando estaba más chiquita, los libros que leía eran con protagonistas que eran niñas, entonces eso me ayudaba a mí más como a conectarme y poder sentirme también más reflejada, más inspirada, ¿verdad? Inspirada, y ahora estoy acostumbrada a leer de libros donde las protagonistas son mujeres, y eso es algo muy bonito, poder reflejarse en una protagonista. Qué interesante lo que acabas de decir, qué importante es que nosotras, como mujeres, como niñas, tengamos la oportunidad de ver esos role models, esos ejemplos cercanos que podamos leer, donde podamos sentirnos identificadas, que podemos llegar a eso. Y tienes razón, es una tendencia que ha venido mejorando con los años. Tú estás mucho más chiquita que yo, así que cuando yo empecé a leer no habían tantos libros realmente donde las protagonistas eran mujeres. Sin embargo, nosotros acá tenemos
La Celestina, que es una adaptación infantil. La Celestina no es un libro para niños, nunca ha sido pensado como un libro para niños, pero este libro es una adaptación para que los niños de hoy, niñas y niños, conozcan al personaje de la Celestina. Y la importancia de la Celestina es que es el primer libro que se escribió allá por 1499, donde la protagonista es una mujer, pero no es una mujer sometida, que sufre mucho. En realidad la Celestina es tremenda, es la antagonista de la historia, es una villana y es la primera historia en la literatura latinoamericana, hispanoamericana, en donde una mujer es la antagonista y también es la protagonista de la historia. Entonces, definitivamente marca un comienzo y para todas hoy. No, y qué importante eso, que podamos vernos reflejadas por ejemplo, biografías como por ejemplo de Nellie Bly o de Alexandra Ocasio. Es bien importante que las niñas podamos saber que eso existe, que podamos saber que nuestros sueños se pueden cumplir y poder leer más sobre esos ejemplos y tenerlos de cerquita. Sí, empoderarnos a través de esos ejemplos, de esas historias reales. Tenemos también la serie de Calpurnia, la serie de Calpurnia, sí, que está basada en una historia de ficción, pero es historical fiction, es ficción histórica. Bueno, y justamente hablando de Calpurnia, que es un libro basado en Texas, siendo Texas uno de los lugares, uno de los estados acá en Estados Unidos que más libros censurados tiene, donde hay más literatura que está siendo retada. Pero hablemos de cuáles son esas causas que provocan que un libro sea censurado. Las causas son muy diversas, sin embargo, según ALA, del año escolar pasado, del 2022 a 2023, pues enfrentó 1.269 desafíos. 1.269. Sí, que en los últimos 20 años este es el número mayor que ha enfrentado de libros que han sido censurados y que no pueden circularse ni en escuelas ni en bibliotecas. Y sí, uno de los temas principales, de hecho el 41% de los libros que se censuran son por razones de LGBT, diversidad, orientación y género. Y por ejemplo aquí tenemos un libro que estuvo censurado, que es Con Tango Son Tres. De hecho es un libro es un libro hermoso porque además habla de familia, habla de diversidad, habla de dos pingüinos que... habla de la paternidad, de la maternidad. De la paternidad, sí. Exacto. Son dos pingüinos, se llamaban Roy y Silo. De hecho es una historia basada en hechos reales. La historia es que el cuidador cogió a este pingüino y se lo dio a esta pareja que tenía muchas ganas como de cuidarlo y de hacer una familia. Y entonces sus padres biológicos de este pingüino no podían... como criar a dos pingüinos a la vez y pues el cuidador, para que este pingüino sobreviviera, pues buscó esta solución y realmente se ve como en otras especies, no solo en los humanos, pueden surgir estas familias, pueden surgir este amor. Sin embargo, en Florida, Utah, Texas es censurado. Sí, Laura, yo también quería añadir a eso que mencionó, que yo me acabo de graduar hace poco de la high school y es muy interesante verlo así, específicamente aquí en Florida, como profesores de literatura también nos lo mencionaron a nosotros, de que ellos no pueden mencionar ciertos temas y los libros que ellos escogen a que nosotros aprendamos tienen que ser bien específicos, a que no mencionen temas así como de la sexualidad. Es una censura en los libros, en las escuelas, en los profesores, en los que están enseñando. Es algo que es de verdad que sí, afecta mucho y aquí en Florida ha afectado bastante. Y una de las amenazas más grandes de la censura es amedrentar y es el pensamiento crítico. Se amenaza al pensamiento crítico de las personas. Frankenstein, este es un libro que yo leí hace poco en mi clase de literatura, pero me sorprendió de que este es un libro que ha sido censurado, porque este es un clásico, este ha sido uno de los primeros libros de ciencia ficción y fue escrito por una mujer en un tiempo donde la ciencia ficción ni siquiera existía y que una mujer salga con esta idea es algo muy, muy impresionante, es un clásico, ¿me entiendes? Entonces como para censurarlo y eliminarlo de la historia literaria es increíble. Totalmente. De verdad que sí. Y un dato interesante, Sandra, sobre Frankenstein es que cuando fue publicado, Mary Shelley lo tuvo que publicar de forma anónima y alguna de las ediciones fue publicada a nombre de su esposo, que también era un escritor, porque era una época en donde que la mujer fuera escritora
o que publicar un libro no era ni bien visto ni común. Entonces hay muchos que piensan que Frankenstein y aportan que Frankenstein es probablemente la primera obra de ciencia ficción y por ende Mary Shelley sería la madre de la ciencia ficción. Y pero hablando siempre de nuestro tema aquí de censura y para ir cerrando un poco, creo que los libros que hemos mencionado no solamente son importantes, son necesarios también. Son una joya. Son una joya para que de todas las edades deberíamos en algún momento de la vida conocer estos personajes, estas obras literarias, porque al pasar el tiempo y ser obras clásicas de literatura es porque han pasado esa prueba del tiempo y quiere decir que nos aportan cosas no solo de conocimiento general, sino que como seres humanos, que como civilización hemos ido avanzando. Y lo que hablábamos al principio, Laura, de reescribirlos, que es un reto definitivamente, pero la realidad es que los clásicos de literatura como Cenicienta, Caperucita Roja, Blancanieves, han sido reescritos. La idea de reescribir las historias no es una práctica nueva. La censura tampoco es algo nuevo, desafortunadamente. La curación literaria y la censura muchas veces se confunden porque ambos son procesos de selección, rescatando la diferencia que en la curación literaria tratamos de visibilizar, de enaltecer, de dar espacio a voces que por uno u otro objetivo queremos resaltar. En el caso de la censura, casi siempre es por ideologías políticas, religiosas, y son procesos muchas veces arbitrarios, sin ninguna planeación, y se cae muchas veces en censurar libros que son muy valiosos, y lo hemos visto con innumerables ejemplos. Un caso que tenemos recientemente nosotros acá en el estado de la Florida es que La Casa de los Espíritus o 100 años de soledad han sido restringidos, que son obras clásicas de literatura que han sido traducidos a muchos idiomas. Es lamentable realmente, pero creo que nuestro trabajo, parte de nuestra lucha, no solamente como lectoras, como también personas que elaboramos en el gremio editorial, es siempre insistir con la información. Que nuestra comunidad esté informada, que esté educada, para que las personas no pidan censurar un libro por falta de conocimiento, que no sea ese el motivo, falta de conocimiento, que cuando un libro sea retirado de una estantería sea con un criterio profesional, pero desafortunadamente en los últimos años hemos visto un incremento, un alarde para censurar, y muchas veces es por falta de conocimiento. Sí, efectivamente, y yo creo que la censura limita un poco la libertad. Y yo creo que siempre debemos buscar por mantener la libertad de expresión y la libertad de información. Y si tú tuvieras que recomendar un libro que ha sido censurado, ¿qué libro recomendarían ustedes? Yo creo que se llama Animal Farm, de George Orwell, Rebelión en la Granja. Sí. Ese libro lo leí hace poco y de verdad que me encantó. Habla de tantas cosas que Me encanta. de un Me pasado, encanta terriblemente. de un pasado que era realidad para esa sociedad, pero que hasta ahora todavía se puede uno sentir como identificado y poder verlo en el mundo, que todavía eso está activo. Entonces me gusta cómo lo explica de una manera que varias personas lo pueden entender. Pero creo que uno que recomendaría 100% sería La Casa de Bernard de Alba, porque refleja un momento en el que España estaba atravesando por una crisis sociocultural y política y económica. Y pues en ese libro se ven reflejadas todas las emociones, todas las vivencias que estaban atravesando pues los ciudadanos, y pues sí, entiendo que se haya censurado ese libro por parte del gobierno, y es un claro ejemplo de que la política no puede hacer que un libro se censure. ¿Tú tienes algún libro favorito que haya sido censurado? Definitivamente sí, y es una pregunta creo que bien difícil en realidad, porque hay tantos libros que pues para mí no hace sentido que estén censurados, porque muchas veces puede ser que un libro no nos guste, pero que no nos guste un libro no es un motivo para censurarlo, o que tenga un tema que para nosotros de pronto es un detonante por algo emocional, no es un motivo para censurarlo para toda una comunidad. Y creo que eso es lo que hemos estado experimentando últimamente nosotros aquí en Estados Unidos. Uno que definitivamente creo que nunca debería de estar censurado es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez.
o Isabel Allende con su libro La Casa de los Espíritus, donde también abarca temas políticos, temas socioculturales, no solamente de Chile, sino temas que hoy en día están vigentes, que estamos viviendo. Y creo que muchas veces estas censuras vienen como una respuesta no solo a la ignorancia, sino al temor de repetir patrones, de repetir movimientos de grupos donde sus intereses se ven amenazados. Así que les quiero agradecer mucho por este primer episodio de Stories y Letras. ¡Qué privilegio! Ha sido un placer. Vamos a estar definitivamente invitando a más personas, autoras, autores, ilustradores, personajes del medio editorial y artístico que nos van a acompañar en esta plataforma. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y pues en todas las plataformas en donde ustedes escuchan su podcast. Esto fue Stories y Letras.